amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Como cada semana agradecemos su sintonía. Acabada la participación de la TRI en el Mundial Brasil 2014, volvió nuestra atención sobre el fútbol nacional, el campeonato y sobre todo la crisis. Futbolistas en huelga reclaman el pago de sus sueldos y la Asamblea Nacional tiene allí un trabajo pendiente. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la señal de internet por envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, finalmente compareció en la Asamblea Nacional y aseguró que no hay crisis en el fútbol nacional. Veamos un resumen de los hechos. El pasado lunes 28 de julio, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Allí aseguró que no hay crisis en el fútbol nacional, esto pese a que la huelga de los futbolistas impagos paralizaron el campeonato. Según el directivo de la FEB, la deuda de todos los clubes asciende a 10 millones de dólares y bajo su criterio es un monto manejable. Aseguró que la crisis de los clubes deportivos se debe a que incumplen con sus presupuestos. En tanto, un acuerdo firmado entre el Ecuafútbol y la Asociación de Futbolistas del Ecuador restringirá la participación en el campeonato 2015 a los equipos que mantengan deudas de 2014. Este documento fue suscrito por el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Mas Carrasco, y el viceministro de Deporte, José Moncayo. La situación actual de los clubes es la siguiente. En la Serie A no están al día con sus plantillas Barcelona, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca, Manta, Liga de Loja y Olmedo. En la Serie B, Municipal Cañar, Deportivo Azogues, Liga de Puerto Viejo, Técnico Universitario, Estoli, Delfín, Imbabura, Macará, Universidad Técnica de Cotopaxi y Deportivo Quevedo. Además, la Liga de Loja, Manta, Barcelona, Olmedo y Emelec deben al servicio de rentas internas. Los únicos clubes deportivos que no adeudan los sueldos a sus jugadores son Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle y Mushuk-Runa. La Federación Ecuatoriana de Fútbol acordó pagar de sus recursos a los futbolistas para así cubrir una parte de la crisis. Así, los 12 equipos de la Serie A recibirán $220.000 cada uno, mientras que los de la Serie B recibirán $45.000. El vicepresidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, Edwin Tenorio, requirió a los asambleístas incluir en el Código del Trabajo un capítulo que regule al deporte nacional y sobre todo al fútbol. Tenorio pidió derogar la ley del futbolista, que por ahora debería llamarse la ley del dirigente o ley del empresario, acotó. En tanto, la Asamblea Nacional se comprometió a reformar la ley del deporte, revisar la del futbolista, legislar sobre los contratos de los futbolistas y los futbolistas jóvenes en las canteras de fútbol y analizar reformas legales aplicables al modelo de gestión de los clubes. Asambleísta Hernández, con esta información iniciamos con usted. Hacer una breve evaluación de la situación del fútbol nacional y qué es lo que le ha llevado a esta crisis. Sí, mire, para en primer lugar señalar y recoger lo que dijo el ingeniero Chiriboga, que no hay crisis, lo que demuestra es que hay una desconexión entre lo que es efectivamente la Federación Ecuatoriana de Fútbol y lo que son los equipos, los clubes y las asociaciones. Hay una desconexión en el fútbol nacional, que no hay crisis cuando tenemos equipos que no pagan a sus jugadores por meses, o decir que no hay crisis cuando muchos de los equipos no tienen la posibilidad de pagar las retenciones que les realizan a los jugadores. Esto es importante, es decir, les realizan las retenciones pero después no pagan al servicio de rentas internas. Decir que no hay crisis es no mirar la realidad en su complejidad y en toda su dimensión. Y empezar por el tema de los salarios. Creo que este es el primer tema y el primer punto que no podemos dejar de evitar. Aquí se discutió un montón de tiempo, no aquí, sino en el mundo entero, sobre cómo deben entenderse los contratos deportivos. Entonces se generó, y así es como se alimentó el derecho deportivo, un tema del contrato deportivo. Luego, incluso, algunos señalaban que el contrato deportivo es una especie de mandato
pero desde hace un montón de tiempo hay acuerdo, y así lo ha reconocido la FIFA, porque se reconozca a los contratos que se establecen con los jugadores como contratos laborales. La FIFA tiene sobre esto disposiciones muy claras, que además señalan, por ejemplo, que en materia laboral se tiene que subordinar a la legislación local, porque este también es un tema que siempre está en la discusión. Recuerde usted que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene autonomía que está reconocida también por la FIFA. Entonces, lo que nos pasa es que en muchos casos hay un doble juego. Cuando se requiere, por ejemplo, por mínimo que sea el aporte del Estado, se acude al Estado. Y en otros, en cambio, se reclama autonomía. En esto la FIFA es clara. Tiene que remitirse a la legislación local. Gracias, asambleísta Torres. También su evaluación. Bueno, hace algunos días un compañero de la Asamblea, Agustín Delgado, fue objeto de una serie de críticas y comentarios por un discurso que había dado en la Asamblea. Yo quiero aprovechar este programa para solidarizarme con él, expresarle mi apoyo y, por supuesto, mi admiración. Se trata de una estrella del fútbol ecuatoriano que ahora desempeña las funciones de legislador y lo hace, de lo que he podido ver, con absoluta entrega, honestidad y decisión, y con él otros jugadores que también están en el Parlamento ecuatoriano. Antonio Rodríguez Vinces, en un artículo publicado en Diario El Comercio hace poco tiempo, ponía, digamos, el dedo en la llaga. Él decía que básicamente una de las razones por las cuales el fútbol ecuatoriano tiene problemas es la estructura misma de la organización futbolística del país. Predominan las asociaciones provinciales en detrimento, básicamente, de los clubes. Él inclusive habló que el peso del voto de los clubes deportivos no supera el 32 o el 34%, cuando debería ser mayor. Adicionalmente, él señaló que en el Ecuador tenemos equipos de fútbol, pero no tenemos clubes debidamente institucionalizados. Y uno de los objetivos debería ser el que dentro de poco tiempo tengamos verdaderos clubes, como existen en otros lugares del mundo donde el fútbol tiene un auge inusitado. En Europa, en España, en Alemania, en Inglaterra, existe el club como tal, junto al equipo. En el Ecuador no. Tenemos, decía él, equipos y no clubes. Y si no hay clubes, y si estos no tienen peso e importancia a la hora de tomar las decisiones, no vamos a tener finalmente el fútbol de primera que todos esperamos. Por lo demás, me alegro con lo que hizo nuestra selección allá en el Mundial. Hizo un buen papel, estuvimos y espero que volvamos. Gracias, asambleísta Hernández. Edwin Tenorio, vicepresidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, durante la comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, solicitó que se legisle a favor de los jugadores. Se pidieron reformas o que se trate al menos el tema de los futbolistas en el Código del Trabajo. ¿Cómo hacer para legislar efectivamente en favor de ellos? Sí, quiero agradecer la solidaridad para Agustín Delgado y sumarme, obviamente. Esto denota además que todavía hay una estética y una concepción de que se piensa que para ir a las asambleas, a las instancias representativas, tiene que tener un determinado tipo de formación, tiene que tener una determinada condición intelectual, y creo que eso no está acorde con la democracia. De tal manera que agradezco y me sumo a esta solidaridad que ha realizado Luis Fernando. La comparecencia tanto de Iván Hurtado como de Edwin Tenorio fue realmente importante. Y hay una palabra que mencionó Edwin Tenorio que señalaba, y unas palabras que decía: la ley del futbolista es una ley que debería llamarse de los empresarios privados, de los empresarios del fútbol, porque es todo menos a favor de los futbolistas. Y él reclamaba y señalaba que debe remitirse a lo que ya hay experiencias en otros ámbitos. La legislación española, mexicana, la legislación alemana establecen que son relaciones laborales y por lo tanto, por ejemplo, en la mexicana están contemplados en el Código del Trabajo. Me parece que esto es una deuda que nosotros tenemos. Justamente, ¿por qué nos hemos demorado tanto tiempo para hablar de este tema, tomando en cuenta que él también en esa comparecencia mencionó que han presentado una demanda de inconstitucionalidad a la ley ante la Corte Constitucional y tuvo que pasar el tema de la huelga, la paralización del campeonato para hablar de estos temas? Y entiendo que hay meses que la Corte Constitucional no le da respuestas.
Me parece que el camino más simple en este caso es o que podamos realizar reformas a la ley del deporte en que se incluya el tema del fútbol profesional y del deporte, la práctica del deporte profesional, antes que esperar lo de la Corte Constitucional. Ahí podríamos derogar la ley del futbolista y con eso contemplar algunos derechos que están en la Constitución. Gracias, asambleísta Torres. Bien, sobre el tema que ha expresado Virgilio, indudablemente que hay una gran discusión. Alguien que va a ganar, diga usted, en el país, un sueldo mensual que supera los $30.000, podría estar sujeto al régimen del Código del Trabajo. En principio sí, los aportes serían bastante altos al IES, pero con sueldos en esas condiciones generalmente se estila que el contrato tenga otra connotación, que la ley a la que se refería Virgilio y que ha sido cuestionada por varios jugadores, digamos que beneficia a una de las partes, especialmente al dirigente, puede ser verdad. Y si tiene que ser reformada, mejorada o derogada, en buena hora. Pero veo que varios futbolistas ecuatorianos que hicieron historia con nuestro equipo han pedido la intervención del Congreso para que se legisle en el ámbito del Código del Trabajo. Pues allí deberíamos prestar atención. Yo no soy un especialista en la materia, pero le escuchaba hace pocos días al Pocho Harf, Alfonso Harf, en un foro en Guayaquil con Mario Canesa. Y una de las cosas que decía Pocho Harf es que en algún equipo de la costa, del puerto principal, se habían hecho contrataciones de jugadores a quienes se les pagaba $600.000 al año con primas de $200.000. Imagínese usted. Y esa es una de las razones, decía él, por la cual esos equipos tienen problemas económicos. Habría que racionalizar el tema de las remuneraciones. ¿Se lo hace en un contrato de trabajo o en un contrato civil distinto al contrato de trabajo? Es un tema que debe ser analizado y, por supuesto, si cabe la intervención de los legisladores para la reforma correspondiente, nosotros no podemos eludir esa obligación. Pero lo que sí es cierto es que el fútbol ecuatoriano no está en sus mejores momentos. Debemos, desde todo punto de vista, hacer entonces un esfuerzo conjunto para que el fútbol no vuelva a ser lo que fue, sino que sea como es en otros lugares donde ha florecido y tiene tanto impacto entre hinchas que sí van a los estadios a alentar los equipos y no como está ocurriendo en el país, con estadios vacíos. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, es momento de un breve corte aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más del debate. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la crisis en el fútbol. Jugadores piden legislar por sus derechos. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden sintonizar a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es y en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hemos escuchado ya los criterios de los asambleístas, pero la ciudadanía tiene su propia opinión sobre la crisis del fútbol y respecto al papel de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Veamos. Claro, Chiriboga ha hecho bueno, ha hecho 3 mundiales. 3 mundiales. Claro, pues yo creo que lo dejen trabajar tranquilo nomás al hombre. Que todos somos objeto de fiscalización. Entonces al señor Chiriboga tiene que fiscalizarle para que informe cómo está manejando la Comisión de Fútbol. Claro, si no hay que esconder, no hay por qué no dar las cuentas, ¿no? Sí, pero no por autónoma tiene que manejar ellos el dinero. ¿Por qué? Si el dinero es lo que produce el futbolista. En estos últimos tiempos hemos visto cómo el presidente no ha dado cabida para que se hagan transformaciones a lo largo de todo el proceso que tiene que ver con la transparencia de los manejos económicos. Obviamente tiene que rendir cuentas respecto a toda su labor al frente de esta institución que es, como toda la ciudadanía conoce, ya tiene muchísimos años. Deben informar dónde está el dinero de lo que ingresa a los clubes. Y el futbolista este rato está sin poder comer porque no tiene plata, no les pagan. Y si han incumplido los acuerdos, pues ahí tienen que haber cláusulas, ¿no? Para castigarles o que no sean castigados, ya depende de ellos, ¿no? Los presupuestos de nuestros equipos no dan para estar al día en el pago de los haberes. El cambio en la presidencia,
todo lo que ha sucedido en las últimas semanas nos hacen ver que eso es indispensable. Asambleísta Hernández, ¿la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe rendir cuentas? Al menos usted ha solicitado mayor transparencia. Sí, creo que es uno de los temas que también indudablemente tienen que analizarse. Es necesario una mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y plantear tanto transparencia como rendición de cuentas no debería ser algo que enoje a nadie. Sin embargo, no siempre sucede eso. A propósito de la reacción del titular de la Federación. Sí, porque el propio ingeniero Chiriboga ha señalado que hay un mínimo aporte del Estado, por lo tanto, ese tiene no solo la obligación, sino también que la Contraloría está obligada a poder determinar el uso de esos recursos. Pero más allá de esto, lo que es importante es que el resto de presidentes de los clubes, de las asociaciones puedan conocer cómo se ocupó el dinero, quiénes fueron en las comitivas, qué gastos se pagaron. Creo que esto ayuda y además creería que al ser la selección, por ejemplo, apoyada por el conjunto de la ciudadanía, no solo que esas rendiciones de cuentas se les debe a los presidentes de las asociaciones o de los clubes, sino también a la propia ciudadanía. Me parece que el poder tener las cuentas claras va a ayudar a fortalecer institucionalmente, porque ese es uno de los problemas. Creo yo, ahí, a mi modo de ver, quizás después podamos mirar esto, creo que hay 5 grandes problemas que en este momento tienen que ser enfrentados. Y uno, indudablemente, es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas que debe haber tanto de los equipos como también de los entes que manejan el fútbol nacional. Pero en el caso de la Federación, el ingeniero Chiriboga mencionó, o al menos refirió, que hay periódicamente informes trimestrales que se presentan respecto del manejo de los recursos. Bueno, por eso es importante que esto puedan ser conocidos por toda la ciudadanía, para poder tener la información. Luego de que realizar ese planteamiento, me dijo que realice la solicitud y que con esa solicitud iba efectivamente a poder tener la información. Y espero contar esa información para poder hacerla pública como debe ser. Gracias, asambleísta Torres. Lo mismo, rendición de cuentas y mayor transparencia. Claro, bueno, la rendición de cuentas es una obligación ineludible de cualquier persona que administre, sea una institución privada o una institución pública. Si es una institución privada, rinde cuentas ante sus socios, accionistas, miembros. Si es una entidad pública, tiene la obligación de rendir cuentas ante quienes forman parte del cuerpo colegiado y estar sometido a una serie de auditorías. Algo que no podemos desconocer es que hemos llegado a 3 campeonatos mundiales y hemos llegado pues bajo la dirección de quien hoy preside los destinos de la Federación de Fútbol, lo cual es digno de reconocimiento y aplauso. En el Mundial de Brasil nos fue bien, perdimos en el último minuto con Suiza, le ganamos a Honduras. Frente a Francia hicimos un juego de primer nivel y no pudimos pasar, porque así son las condiciones del fútbol mundial cuando se cuentan los goles y los puntos. Pero estuvimos bien, estuvimos a la altura de las circunstancias. A mí me llama muchísimo la atención que luego de Brasil, como que se han bajado los ánimos de los ecuatorianos, como que pensamos que nos fue mal. Y claro, nos hemos encontrado con un fútbol ecuatoriano en verdad en problemas, con deudores impagos. Pero es que precisamente, si bien es cierto el hecho de que Ecuador ha llegado a 3 mundiales, también es cierto que el tema de la crisis no es reciente. El tema de jugadores impagos, de que los clubes les adeudan, viene desde tiempo atrás. Claro, a nivel nacional existen indudablemente problemas. Y una evidencia de ello es que los estadios prácticamente no tienen un suficiente número de espectadores. Es decir, la taquilla ya no ayuda a sostener a los clubes. En ese foro de Guayaquil que comentaba, hablaban de la posibilidad de que se puedan constituir los clubes como compañías anónimas, con socios, con accionistas. Pero mire, de las pocas provincias que están en el fútbol, hay una provincia pequeña o mediana, como la de Tungurahua, que tiene 3 equipos. Le tiene a Mushurruna en la Serie A y le tiene a Macaraya Técnico Universitario en la Serie B. Otras provincias, en cambio, no tienen equipos ni en la B ni en la A, sin embargo, tienen voto determinante en la estructura del fútbol ecuatoriano. Gracias. Asambleísta Hernández, sobre el tema de los contratos, ¿se pueden mejorar las relaciones contractuales con los clubes desde la Asamblea Nacional? Sí, creo que el primer tema del que debemos partir es que
son contratos laborales. Y sobre eso podemos mirar lo que ya pasa en otras latitudes, ¿no? El Real Decreto 1006 en España regula como una relación laboral y ahí seguramente los salarios que se pagan son mucho más cuantiosos que los que se puede pagar aquí en el Ecuador o en Chile, que incluso está estipulado que no puede haber un contrato que no sea por lo menos por una temporada. En México ya indiqué que está incluido en el Código del Trabajo y en Alemania no se hace diferencia entre los derechos que tiene cualquier trabajador de los que tiene un futbolista. Entonces, me parece que esto es lo primero. En segundo lugar, un tema que no puede pasar por alto es el tema de la afiliación incluso de los jugadores a la seguridad social. Esto es increíble. Aquí en el Ecuador está penado. Y puede ser que por esta condescendencia que a veces exista, no se ha cumplido adecuadamente la norma, pero está penado. Y vuelvo a señalar, la FIFA tiene en esto regulaciones muy claras. Uno, hay que remitirse a la legislación local. La legislación local obliga a que se pague a los trabajadores y la propia FIFA dice que tiene que estar pactado el tiempo en el que debe realizarse esos pagos, que pueden ser semanales, quincenales o mensuales, pero no se puede exceder, menos o cláusulas o compromisos o convenios como los que se establecen aquí de poder pagar en 30, 60 o 90 días. Esto es absolutamente inaudito. Incluso se contempla la posibilidad de la agremiación, de la sindicalización, eso también está considerado por la propia FIFA. Estos son temas estructurales que se tienen que resolver y sin los cuales obviamente es muy difícil que pueda progresar y pueda desarrollar como queremos el fútbol ecuatoriano. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, para poder cubrir estos problemas de índole económica que han tenido varios clubes, anunció el presidente de la federación que hacía una entrega, me parece que de $220.000 para los equipos de la Serie A y de $45.000 para los equipos de la Serie B, en buena hora. Pero hay equipos que no tienen problemas y entre esos equipos está uno de la provincia de Tungurahua, está uno de la provincia de Pichincha y no sé cuál otro equipo más. En todo caso, si hay clubes que han podido de alguna manera mantener en orden las finanzas internas y no han sido una carga ni un problema. Otros, en cambio, tienen dificultades en unos casos porque la taquilla es muy baja cuando hacen las presentaciones los equipos y en otros cuando pagan también esos sueldos de los que hablaba Pocho Hart, $600.000 anuales con primas de $200.000 anuales. Bueno, ¿qué club puede resistir un gasto de esa magnitud para cubrir, digamos, remuneraciones de los futbolistas? Y ahí es donde hace falta la regulación. Ahora, lo que me preocupa es que entre las soluciones, lo que se está promoviendo, no por parte de Virgilio, sino de varios analistas deportivos, es que la federación tenga mayor control de los equipos. La federación revise presupuestos, vea gastos de los equipos, y ello me llama la atención porque si la federación va a estar por sobre los equipos controlando, pierden autonomía, digamos, los clubes. Al inicio de mi intervención dije, debemos, coincidiendo con Antonio Rodríguez, tratar de tener en el país clubes antes que equipos, clubes institucionalizados. Ese control que ahora se ve como solución, una supervisión desde arriba de la federación sobre los equipos en materia de presupuestos, de gastos, no creo que sea la mejor salida. El control tiene que nacer desde adentro. Si vamos a tener clubes, serán aquellos que integran los clubes como socios, como accionistas, como aportantes, quienes deban ejercer los controles. Gracias. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Enseguida continuamos con más del debate. Estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la crisis en el fútbol. Jugadores que piden legislar por sus derechos. Asambleísta Hernández, los clubes son las canteras de la selección. Si estos están mal, es difícil que la selección nacional tenga de dónde alimentarse, por así decirlo. Sí, es que hay algunos problemas que creo que hay que enfrentar en este momento. El primero, ya lo hemos señalado aquí, el tema laboral, que tiene obligaciones y que esas sí son materia de legislación. Tenemos necesidad de legislar, sea reformas al Código del Trabajo, sea reformas a la ley del deporte e incluso a esta ley del futbolista que está absolutamente desactualizada, pero tiene que ser legislada. El segundo tema es el que usted menciona,
en el que también hay unos temas de derechos que tienen que ser necesariamente discutidos. En la comparecencia que tuvo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el abogado que le acompañaba, el abogado Saltos, señaló que es muy difícil regular lo de las juveniles y lo de las formativas. Todos estamos de acuerdo con las formativas, pero al mismo tiempo hay que garantizar las condiciones de educación, salud, recreación, el tema laboral de quienes se vinculan a estas formativas, cómo se establecen los contratos. Muchas veces se ha señalado que van a distintas localidades de nuestra patria, le dan 1.000, 1.500 al padre de familia y de esa manera traen a estos niños y adolescentes. Eso tiene que ser regulado, sea en el Código de la Niñez, sea en el Código del Trabajo, en la ley del futbolista, pero tiene que estar adecuadamente regulado. Creo además que aquí nos falta inventiva. Es muy difícil para muchos clubes poder mantener las canteras y las formativas. Es necesario que se pueda, por ejemplo, tener más vínculos con el deporte amateur, con el deporte parroquial, con el deporte barrial, de tal forma que puedan en esos espacios también establecerse escuelas y que esas escuelas de fútbol, por ejemplo, constituyan las formativas de los equipos. Me parece que hay que pensar que la crisis es profunda y que a una crisis profunda hay que tomar decisiones creativas, inventivas y que no solo tengan que ver con las meras relaciones contractuales que se puedan establecer. Un tercer tema que en algo también tiene que ser regulado y legislado es lo que la UEFA ya ha adoptado como fair play financiero, el juego limpio financiero, que permita, por ejemplo, tener claridad respecto de las normas tributarias, que permita que, y esto hay que tomarle la palabra al ingeniero Chiriboga, que no puede iniciar el campeonato del 2015 si no se ha pagado las deudas hasta el 2014. Creo que esto es importante, debemos poner en un marco esa declaración. No puede iniciar el campeonato del 2015 quien tenga deudas hasta el 2014. Entonces, esto del fair play financiero es importante por ello. No permitir que clubes que tengan deudas puedan seguir jugando, no permitir que se sobrepase esta regla del equilibrio. Ningún equipo puede gastar más de lo que tiene. Este es un tercer tema. Un cuarto tema que aquí ya se lo ha topado es del modelo de gestión. Yo no coincido necesariamente en que tengan que volverse sociedades anónimas, sociedades mercantiles. Veamos, por ejemplo, la experiencia de Alemania, en el que siempre los hinchas, los socios tienen el 51%, por lo menos, del club, a excepción de clubes como el Bayern Múnich, por ejemplo, que tiene el patrocinio de una empresa. Pero hay que pensar en el modelo de gestión. Y vuelvo a insistir, el quinto punto que me parece importante es el de transparencia y de rendición de cuentas. Mientras más transparencia, más rendición de cuentas exista, mayor apoyo va a existir también para el pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta Torres. Su reflexión final. Bueno, que la cantera de futbolistas ecuatorianos ha permitido que tengamos a muchos de ellos ya fuera del país, los dos Valencia en Inglaterra, Montero igualmente, y así varios futbolistas ecuatorianos que vinieron desde las inferiores, pasaron por nuestros equipos y hoy de alguna manera nos hacen sentir orgullosos de que tengamos futbolistas de esa categoría en las primeras ligas mundiales. El Manchester United, por ejemplo, y otros equipos en Inglaterra, y me decían también en España, Real Madrid, Barcelona y algunos otros, prácticamente tienen prevendida la taquilla del año. De tal manera que saben de antemano los dirigentes de los equipos con qué dinero van a contar. Y dinero que proviene fundamentalmente de la taquilla, además de los aportes voluntarios que pueden provenir de publicidad, empresas o de algunas otras personas naturales. En el Ecuador, en cambio, el gran problema que tenemos es que la taquilla resulta muy difícil de calcular. Y últimamente, con tan pocos espectadores en los estadios, la taquilla prácticamente no sostiene. Luego viene la publicidad, los derechos en materia de televisión. Si es que no van los equipos a tener suficiente dinero, no tendrán buenos entrenadores, no tendrán jugadores de élite y no tendrán bien pagados aquellos jugadores que pertenecen a los equipos. Y el nivel no será óptimo. Y el tema económico es de fondo, por supuesto. Más aún, ahora que nuestro ecuatoriano se ha vuelto exigente. Antes, ocasionalmente, podíamos ver los partidos de la liga inglesa, de la liga española, italiana. Ahora, el viernes, el sábado, el domingo, uno puede fácilmente ver sin necesidad ni siquiera de estar pagando la suscripción a un canal determinado de televisión. Eso hace que nuestro público, nuestro ecuatoriano, el más humilde, sea mucho más exigente.
y cuando encuentra un partido un tanto aburrido en la Liga Nacional, lo compara con los partidos que se puede ver en otras ligas. De allí entonces que el tema financiero es uno de los temas de fondo. Si los equipos no están sustentados debidamente, no tendremos indudablemente lo mejor. En el pasado, los estadios se llenaban permanentemente, y si no se llenaban, por lo menos la mitad de espectadores allí estaban. Hoy esto no ocurre, tal vez será por la facilidad que uno tiene de ver por televisión igualmente los partidos nacionales, sobre los que se paga un derecho que beneficia finalmente a estos y que lo recibe actualmente la Federación Nacional de Fútbol. Yo espero entonces que se pueda, por la vía legal, con una nueva ley del futbolista, darle el incentivo que necesita el fútbol ecuatoriano para mejorar, para consolidarse y para tener no simplemente equipos de fútbol, sino, como dije inicialmente, verdaderos clubes. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, gracias por su sintonía. Recuerden que en Tesis y Antítesis, la síntesis le corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y se difunde también por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Nos encuentran también en ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.